Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Davo Guzmán. Muchas gracias por escucharlo. Iniciemos con nuestra reflexión. Recientemente, mi esposa me platicaba de la experiencia que estaban viviendo unos amigos que viven por allá al norte de Texas. Llevan días sin luz y recientemente les han cortado el agua. Ellos tienen 3 varoncitos pequeños y lo han pasado difícil. Se han visto apoyados por vecinos y familiares dentro de lo que se puede porque la nieve ha ascendido y permanecido en ese lugar. Esta zona donde viven no es una zona que esté preparada para este tipo de heladas que pues han pegado en el sur de Estados Unidos y norte de México. Ha sido un caso muy especial. Me informé acerca del desabasto de energía que estamos teniendo y noté que el problema es mucho más grave que los memes que pues han circulado por ahí, donde se ataca a ambos gobiernos. Nosotros aquí, en el norte de México, no estamos viviendo ni la sombra de lo que han vivido estos amigos de Austin, Texas. Y lo curioso, lo chistoso, es que nos sentimos como héroes por haber soportado pues unas cuantas horas sin luz. Nos sentimos resilientes. Estos amigos de los que les cuento son verdaderamente resilientes. De hecho, han tenido una actitud bastante admirable. En su necesidad, se han mostrado agradecidos con Dios y lo cuentan como una experiencia que les hace valorar por el techo que tienen. Aunque sabemos que por naturaleza los seres humanos podemos reaccionar así, con un sentido de supervivencia, no siempre se puede reaccionar con resiliencia y aparte ser agradecidos y terminar alabando a Dios. Eso solo se logra cuando entiendes que Dios es Dios y es soberano. Resiliencia es la palabra de moda. Ser o creerse resiliente, eso es lo de hoy. La pregunta es, ¿qué tan resilientes somos en realidad? En un mundo tan diverso en su macro y microeconomía, se vuelve más relativa de lo que de por sí es esa palabra. Esta helada que nos sobrepasó y provocó desabasto energético, o la pandemia en la que estamos, son asuntos complejos de sobrellevar. Pero habría que evaluar qué tanto es compleja en realidad y qué tanto la complicamos nosotros mismos por nuestra resistencia a dejar de vivir como nos gusta vivir. Porque la comodidad es un accesorio de la supervivencia, nada más. No es un elemento para poder vivir. Y a todo esto, ¿qué es la resiliencia? Resiliencia. ¿De dónde salió ese término? Digo, como para saber en realidad qué tanto somos o no somos resilientes. Se dice que una persona que es resiliente es alguien capaz de adecuarse a las adversidades que de pronto llegan a su vida. Es un término que se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original. Los primeros estudios sobre la resiliencia se centraron en personas que habían vivido situaciones límite como campos de concentración, como niños pobres que habitan en las calles o mujeres maltratadas. En fin, sin duda, la pandemia nos ha puesto a prueba, a unos más, a otros menos, y no nos ha quedado de otra más que adaptarnos, es decir, ser resilientes. ¿Por qué saco a relucir todo esto? Bueno, el texto bíblico que reflexionaremos el día de hoy tiene que ver con lo que pacientemente resistió Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Si escuchaste el podcast pasado, podrás recordar que estamos hablando del libro de Apocalipsis de una manera cristocéntrica, es decir, poniendo a Cristo en el centro del mensaje de este libro. Si quieres escuchar un poco más acerca de a quién se dirigía este libro y otros detalles que son importantes tomar en cuenta, te invito a que escuches el episodio pasado. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En este texto notamos que Juan estaba en la isla de Patmos y claramente vemos que no se trataba de un viaje vacacional a esa isla. De hecho, esta isla no sería un atractivo turístico. Ni hoy en día ni en aquel entonces. Era volcánica, sin árboles, rocosa. Era un lugar en donde los romanos enviaban a los criminales. Juan fue considerado criminal y estuvo preso en Patmos porque él predicaba sobre Jesús, el resucitado de los muertos. En ese tiempo, nada más como para estar un poquito más ubicados, a finales del primer siglo, el cristianismo estaba siendo duramente perseguido. Las iglesias sufrían la persecución del Imperio Romano, quien consideraba el cristianismo como una depravada y extravagante superstición que se extendía con fuerza por todo el imperio. Además, consideraban a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer al César como su autoridad suprema y por no ofrecerle la adoración obligatoria. Tampoco adoraban a ninguno de los dioses romanos y, de hecho, rechazaban toda forma de idolatría. En bastantes ocasiones, esta actitud les provocó el odio de aquellos que vivían de otras religiones, porque vieron peligrar sus negocios al descender la venta de animales para los sacrificios de los ídolos que los artesanos hacían para el culto y adoración de sus dioses. Además, los cristianos no participaban en las festividades paganas y condenaban los actos inmorales que en ellos se realizaban. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos de que esa actitud pudiera dar lugar a una rebeldía de esclavos en el imperio. Todo esto despertó el odio de muchas personas y especialmente de las autoridades romanas contra la Iglesia de Cristo. Esto es lo que dicen los que saben en cuanto al contexto de esa época. Por todas estas razones, Juan había sido encarcelado. Estaba viviendo una adversidad repentina siendo preso en esa isla. Aunque bueno, debemos decir que no era tan repentina, sino más bien esperada. Y este es el punto que quiero resaltar. Muchos de nosotros somos en este momento resilientes en cierta medida, pero estamos resistiendo y adaptándonos a algo que no esperábamos. Juan, en cambio, estaba resistiendo pacientemente por causa de Cristo. Era algo que él estaba intencionalmente provocando, por vivir el Evangelio y compartirlo. Estaba padeciendo por causa de Cristo. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos nosotros en estos tiempos? ¿Estamos en una isla de Patmos o es como si anduviéramos como si nada entre los romanos adoptando su cultura, religión y costumbres? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a padecer por Cristo? Juan hizo clara en su vida una paciencia que resiste. Él fue leal a su fe. Se quedó firme en la roca que es Cristo. No claudicó. No se retiró de las filas del ejército de fieles que comanda nuestro Señor. Se quedó en esa posición sagrada que tenía. Y lo hizo porque sabía muy bien que el sufrimiento que él podía padecer no se comparaba ni en lo más mínimo al sufrimiento de Cristo. Y este parámetro es el que deberíamos de tener cada vez que se asome en nuestro orgullo la palabra resiliente. Porque cuando nos comparamos con esa vara del sufrimiento de Cristo, nuestra capacidad de resistir la adversidad es simplemente algo muy risible. Y sé que no es lo mismo ser resiliente por eventos inesperados, como el de esta pandemia o esta helada que nos pegó. No es lo mismo eso a padecer por causa de Cristo, pero vale la pena siempre medirnos con esa vara. Pienso que la palabra que deberíamos hacer nuestra, no como una moda, sino como un lema, sería la palabra lealtad. Esa
más que ser un sentimiento de orgullo, es una actitud de respeto a nuestro Cristo, un compromiso y entrega que lo único que pretende es imitar lo que Él hizo por nosotros. Así que, cada vez que padezcamos un poco o un mucho por causa de Cristo, recordemos a Cristo, su entrega y su pasión, pero también recordemos a esos héroes de la fe, como Juan, que desde esa isla de Patmos, en medio del sufrimiento, tuvo la entereza espiritual provocada por el Espíritu de Dios en su vida para adorar a su Cristo y así poder escuchar su voz en medio del caos. Para terminar, les dejo esta imagen relatada. Era 1875. Un adulto mayor, capitán en la Guerra Civil de Estados Unidos, tenía la encomienda de llevar a una niña que estaba perdida hasta su casa. Durante el viaje, perdieron su carreta en un golpe de pánico del caballo que jalaba la carreta, el cual se lanzó a un barranco. Ya a pie, se dieron cuenta de que estaban en territorio Kiowa. Recorrían esa zona con mucho cuidado. De pronto se viene una tormenta de arena y el capitán pierde de vista a la niña. Fue un caos. Estaba en territorio enemigo, con el terror que eso produce y aparte, la arena que volaba de un lado al otro no permitía, por su densidad en el aire, visualizar más allá de 50 centímetros. El varón tuvo que guardar la calma y observar con mucha atención. Poco a poco fue bajando la densidad de la arena y vio cómo un grupo de Kiowas estaba con la niña haciendo una alianza. Y hasta le daban un caballo. Y así, entre la penumbra de la tormenta que poco a poco cedía, las miradas del capitán y del jefe Kiowa se cruzaron en tono amigable, al son de paz. Algo así es lo que ocurre cuando dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas en medio del caos. Lo que nos salva no es nuestra resiliencia, lo que nos salva es algo milagroso, algo sobrenatural que Dios permite en medio de la tormenta. No importa de qué sea la tormenta, Dios viene con su paz, nos sonríe y nos salva. Porque Él es Dios y es soberano. Como diría Billy Graham, la vida es dura, pero Dios es bueno y el cielo es real. Que nada cambie nuestra lealtad a nuestro Dios, a nuestro Cristo, que siempre nos mantengamos con una paciencia que resiste, siendo leales a nuestra fe, quedándonos firmes en la roca que es Cristo, sin claudicar, sin retirarnos de las filas del ejército de fieles que comanda nuestro Señor. Que así sea, nos va a ir bien.